Televisión Española se propone transmitir, desde este momento, el solemne acto académico de entrega de los Premios Príncipe de Asturias 1981, otorgados por vez primera, desde su creación, por la Fundación Principado de Asturias. Los Premios Príncipe de Asturias nacieron al tiempo que se constituía la Fundación Principado de Asturias, en septiembre del año pasado, como símbolo del carácter y los fines de la propia Fundación Principado de Asturias. Están viendo ustedes la imagen captada por la cámara o las cámaras exteriores de nuestra unidad móvil frente al Teatro Campo Amor. Pese al mal tiempo reinante esta mañana en Oviedo, la presencia pública es extraordinaria. En estos momentos ya vemos al príncipe de Asturias, casi en el centro de imagen, Su Majestad el Rey, Sus Majestades los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Se dirigen ya hacia el interior del Teatro Campo Amor de Oviedo para presidir, como decíamos, esta entrega de los Premios Principado de Asturias. El acto de entrega de los premios va a tener lugar en este teatro, que es una verdadera joya de la ciudad, y será presidido por los Reyes de España y por Su Alteza Real, el príncipe cuyo nombre llevan los premios. La llegada a la plaza, como han visto ustedes, en este momento Sus Majestades y Su Alteza Real penetran en el Teatro Campo Amor. El interior es recibido por el ministro de la Presidencia, capitán general de la Segunda Región. Inmediatamente Sus Majestades y Su Alteza Real se dirigirán hacia el escenario del teatro, donde presidirán este acto académico. Asturias vive hoy una jornada excepcional. 48 horas después de que su Estatuto de Autonomía fuera aprobado por el Congreso y recuperar oficialmente su carácter de principado, que había perdido un siglo antes, justamente en 1883, cuando la reforma administrativa la convirtió oficialmente en la provincia de Oviedo. Hoy, además de los Reyes de España, Asturias ha vuelto a recibir a su príncipe, don Felipe de Borbón y Grecia, heredero de la corona de España y 37º príncipe de Asturias. Los premios han sido los siguientes. El Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica ha sido concedido al doctor Sols García. El Premio de Ciencias Sociales desdoblado fue concedido, y hoy lo recibirá, el profesor Perpiñá Grau. Fue desdoblado también para un premio a la Comunicación y Humanidades, que ha sido para María Zambrano Alarcón. El Premio Asturias de las Letras, que ha sido para el poeta José Hierro Real. Y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, que ha sido para el musicólogo Jesús López Cobos. Por último, el Premio Asturias de Cooperación Iberoamericana, que ha sido concedido a José López Portillo.
Va a comenzar el solemne acto académico de la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Hay que correr los micrófonos para acá. Para el Príncipe de Asturias y para la Corona de España, hoy se trata de un día de suma importancia, por lo que supone para el Príncipe este paso adelante en su protagonismo en un acto público. Se declara abierto el acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias. Tiene la palabra don José Ferrater Mora. Sus Majestades, los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Su Alteza Real, Felipe, Príncipe de Asturias. Doña Margarita López Portillo, hermana del ilustre presidente de México, don José López Portillo. Señores ministros, señor presidente de la Fundación Principado de Asturias, don Pedro Masabeu, distinguidas personalidades premiadas y miembros de los jurados, autoridades civiles, militares, eclesiásticas y universitarias, asturianos y españoles todos. Don Graciano García, asturiano activo y eficaz, me llamó por teléfono hace exactamente 4 días, después de haberlo intentado muchas otras veces, con el fin de invitarme a pronunciar un breve discurso en este acto de concesión de premios. Acababa yo de regresar de un viaje por los montes y ríos de Francia y tuve la impresión, al sonar el teléfono, de que estaba ya muy entrada la noche y hasta de que se había iniciado la alborada, cuando me di cuenta de que se trataba en rigor de una hora muy razonable, la hora del final de una cena española. ¿Acaso por confusión momentánea de tiempos y lugares, accedí de inmediato a su invitación, sin darme cuenta del compromiso que representaba hablar, siquiera por 15 minutos, en una circunstancia no solo superlativamente brillante, sino en verdad única? Es en efecto la primera vez que se hace entrega de premios por parte de la Fundación Principado de Asturias, lo que representa el inicio de una etapa que ha de suscitar muy fundadas esperanzas. Las esperanzas, ya realizadas en anteriores ocasiones, de una cada vez más estrecha colaboración entre la Corona de España, en el caso presente su digno heredero, y la vida intelectual española y latinoamericana en sus diversos aspectos. No es un secreto para nadie, es más bien una demasiada bien conocida verdad histórica, que España ha sido a menudo algo así como una implacable máquina trituradora de sus valores intelectuales. Parece como si el país hubiese rebosado en genios científicos y artísticos y hubiese sido necesario cortarles el aliento de vez en cuando, adoptando al efecto procedimientos varios, entre ellos el de facturarlos periódicamente al extranjero, donde, por cierto, muchos han fructificado. No hay duda de que ha habido excepciones en esta general política de despilfarro intelectual, pero creo que ha sido más normal y corriente el derroche que la prudente economía. En este respecto, la comparación de España con Francia puede resultar instructiva. En Francia ha habido y sigue habiendo grandes bataholas intelectuales, no todas ellas, sea dicho de paso, dignas de mención, donde las facciones opuestas luchan encarnizadamente. Pero a la hora de hacer balance, cuando se trata de juzgar a sus trabajadores intelectuales,
El respeto se impone. Pascal, que según Paul Valéry perdía el tiempo cosiéndose plegarias en el hábito en vez de aportar a Francia la gloria del cálculo del infinito, sigue siendo para Valéry y para todos los franceses una cima del espíritu humano. Pero lo mismo lo es Voltaire. Pascal y Voltaire, Gaulois y Poincaré, Céline y Proust. No es sorprendente que Francia sea el país donde el más distinguido y altanero de sus adalides políticos en nuestro siglo, Charles de Gaulle, pudo escribir un día, con plena sinceridad, una carta a uno de sus más eminentes, pero a la par uno de sus más rebeldes pensadores, Jean-Paul Sartre, y encabezarla con estas palabras: Mon cher maître, mi querido maestro. Algunos alegarán que se trata solo de un gesto, pero con esta clase de gestos, que son a la vez modelos, se escribe en gran parte la historia de un pueblo. Por fortuna, las cosas van cambiando en nuestro país, y el acto que tiene lugar en estos momentos, y en el que tengo el honor de participar, es prueba fehaciente del cambio. No es un acto azaroso, casual, aislado, irrepetible. Todo lo contrario, es un acto que va a reiterarse año tras año, cuando algunos de nuestros mejores trabajadores en las ciencias y en las artes van a ver recompensados sus esfuerzos. Un gran escritor y pensador coterráneo mío, cuyo centenario se celebra en estos días, Eugène Dors, puso muchas veces de relieve cuán fundamental es para la vida de un país en general y para su vida intelectual en particular la continuidad. La continuidad. Eso es lo que hoy vemos iniciarse, feliz a la vez que esplendorosamente, bajo los auspicios de la Fundación del Principado de Asturias. No el ramalazo súbito, el capricho arbitrario del mecenazgo tradicional, sino la paciente y persistente labor que consiste en velar sin tregua por lo que aquel a veces denostado, pero a mi entender siempre admirable siglo de las luces, llamaba el progreso de las ciencias y de las artes. De las ciencias también me permito subrayarlo, porque de ellas y de las técnicas estamos muy necesitados. Una vez reconocidos todos los males que la ciencia y la tecnología han producido o hayan podido producir, seguirá siendo cierto que para esos males solo un cultivo más intenso, a la par que más responsable de ellas, puede traer remedio. La Fundación ha tenido además la excelente idea de recompensar los esfuerzos que se han realizado y que se realizarán en el futuro para el mejor y mayor entendimiento entre los pueblos de España y los de América Latina. Entendimiento que reposa ya en buena solera, pues si hay a veces rencillas entre nosotros, hay que convenir que son exclusivamente domésticas. La verdad, para terminar, es que nada de ello me extraña mayormente en un país que está renaciendo, con una corona que lo es por la gracia y la voluntad democráticas de los pueblos de España y que es ella misma garantía suprema de tal gracia y de tal voluntad. En estas condiciones, ¿por qué sorprenderse de que el príncipe de Asturias, acompañado de sus augustos padres, se encuentre hoy aquí y sobre todo se comprometa a regresar en medio de los premiados, los efectivamente presentes, tanto como los contra su voluntad ausentes, todos ellos egregios representantes de la intelectualidad de habla hispánica? ¿No es todo ello, por el contrario, cosa de suyo, como corresponde a todo país, para el cual sus intelectuales constituyen no un estorbo del cual haya que deshacerse, y si se me permite una vivaz expresión usada en el país, los Estados Unidos de Norteamérica, donde desde hace tantos años vivo y laboro,
no un estorbo del cual haya que deshacerse at the least provocation, sino más bien una partida importante y decisiva en el haber de un pueblo? No. Todavía no renuncio a la idea, ilusión o sueño de que algún día, por alguna razón, y a lo mejor sin ella, sin siquiera merecerlo, alguna personalidad de gran eminencia y poderío me escriba una carta encabezada con las palabras «Mi querido maestro». El profesor, el filósofo español universal Ferrater Mora, presidente de uno de los jurados, ha pronunciado estas primeras palabras y de nuevo Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, dará paso al siguiente orador en este acto académico de concesión de los premios Principado de Asturias, hoy en Oviedo. Tiene la palabra el director de la Fundación Principado de Asturias. Majestades, Alteza, el pasado día 24 de septiembre hizo un año que en estas mismas tierras fuisteis testigos principales del solemne acto por el que nacía, llena de promesas, la Fundación Principado de Asturias. Al mismo tiempo, Su Alteza Real don Felipe de Borbón y Grecia, Príncipe de Asturias, heredero de la Corona de España, aceptaba la presidencia de honor. En aquella ocasión expresamos el deseo de que esta fundación fuera la segunda casa de Su Alteza Real, nuestro Príncipe de Asturias. Hoy, un año después, nos sentimos orgullosos de que muchas de aquellas promesas se hayan transformado en hechos. Y por eso mismo os agradecemos vivamente vuestra presencia en la culminación de nuestra primera andadura. En aquella fecha memorable os manifestamos que la Fundación Principado de Asturias tenía por objeto contribuir a la consolidación de los vínculos existentes entre el Príncipe de Asturias y el Principado de Asturias a través del fomento de la cultura. También expresamos la idea de que el símbolo prioritario de esta fundación fuesen los premios Príncipe de Asturias, destinados a galardonar a aquellos hombres que, pertenecientes a la comunidad de lengua española, hubiesen contribuido de forma creadora y relevante al desarrollo de las ciencias, las artes, las letras y el pensamiento, así como al acercamiento entre los pueblos de lengua española. A la tarea de que los premios Príncipe de Asturias tuviesen, desde su primera convocatoria, la relevancia y resonancia a que nos obliga su denominación, dedicamos toda nuestra imaginación, todo nuestro trabajo, toda nuestra ilusión. Es cierto que encontramos muchas puertas abiertas, muchos ánimos dispuestos a la colaboración. A mis compañeros de la prensa, de la radio y de la televisión y a las empresas en las que trabajan, les damos las gracias por lo mucho que nos ayudaron y por la atención que nos dedicaron desde el primer momento. Como es natural, en contadas ocasiones encontramos dificultades, pero estas fueron superadas porque la Fundación, desde el mismo instante del alumbramiento de la idea, tuvo siempre un tutor, un asturiano bueno y ejemplar, cuyo nombre no vamos a mencionar porque sabemos que es lo único que su innata modestia no nos perdonaría. Majestades, Alteza, hoy en este acto la Fundación Principado de Asturias hace entrega de los primeros galardones que han sido concedidos por un conjunto de jurados formados por personalidades de máximo prestigio cultural y de máxima independencia de criterio, a los que la Fundación agradece públicamente su honestidad e identificación con nuestros objetivos. Honradamente creemos que los premios Príncipe de Asturias 1981 van a manos de personas indiscutiblemente ejemplares, tanto humana como culturalmente. Ellos representan, por un lado, la madurez de la obra de una vida y, por el otro, la realidad de un futuro aún más brillante. Nada mejor que los nombres de estos galardonados para evidenciar nuestra firme e irrenunciable voluntad de que los premios Príncipe de Asturias se constituyan en los máximos galardones culturales de la comunidad de naciones de lengua española. Sin olvidar en ningún momento este ambicioso objetivo, no menos irrenunciable es nuestro compromiso cultural con la comunidad asturiana.
ya estamos en condiciones de anunciar el inminente comienzo de un vasto plan de actividades culturales que verán la luz en estas tierras de Asturias. Es verdad, como pensaba Platón, que no hay ningún viento favorable para quien no sabe a dónde va. Nosotros vivimos intensamente el hoy, pero también estamos planificando, como quedó dicho, una estrategia para el futuro. Esta estrategia debe basarse en que la Fundación tenga, además de ideas, de ilusiones y de voluntad de trabajo, unos sólidos cimientos patrimoniales, de modo que en el transcurso de los años la vida de esta institución esté asegurada. Este es un objetivo esencial que se ha marcado nuestro presidente, don Pedro Masarego, y en alcanzarlo a corto plazo está volcando toda su gran capacidad, toda su enorme fuerza creadora. Hoy, la Fundación cuenta con dos pilares que han sido levantados por nuestro presidente: el Patronato Príncipe de Asturias, máximo órgano consultivo y honorífico, y los miembros protectores de la Fundación, otra vanguardia de apoyo a nuestra institución. El Patronato Príncipe de Asturias está siendo formado por personalidades e instituciones que prestan relevantes servicios y que contribuyen al crecimiento del patrimonio de una forma también relevante. Están ya incorporados a este patronato don Joan Miró, que no solamente creó los símbolos escultóricos de los premios, sino que en este momento está trabajando en una colosal escultura sobre el mismo símbolo que generosamente va a donar a nuestra Fundación. Y también don Claudio Sánchez Albornoz, quien ha donado a la Fundación una parte importante de su biblioteca. Están también incorporados al Patronato Príncipe de Asturias personalidades e instituciones ligadas al mundo financiero y a los medios de comunicación social. Estas instituciones y estos hombres son los pioneros del gran Patronato Príncipe de Asturias del futuro. A estos pioneros rendimos públicamente nuestro homenaje de gratitud, haciéndolo extensivo a nuestros miembros protectores que, en años sucesivos y propagándose a través de todas las naciones de lengua española, formarán la gran familia internacional de nuestra Fundación. Y en el turno de sinceros agradecimientos son especiales los que expresamos al presidente del Gobierno, a los ministros de Cultura y de la Presidencia, al presidente de la Conferencia Episcopal Española y a todas las autoridades y personalidades que han llegado hasta el Principado desde otros puntos de España y desde la otra orilla del Atlántico. Majestades, Alteza, la Fundación Principado de Asturias no olvida vuestros gestos de apoyo hacia nuestra tarea. Os lo agradecemos con la llana sinceridad con que los asturianos siempre agradecen las nobles intenciones. Pero que sean los momentos de entrega de estos premios los que expresen por sí solos los propósitos de la Fundación y la emoción de todos nosotros. Muchas gracias. Ha hablado el director de la Fundación, Graciano García, periodista asturiano, y a continuación, Su Alteza Real dará paso al acto central de la entrega de premios. Tiene la palabra el secretario general de la Fundación Principado de Asturias. Majestades, Alteza Real, excelentísimos señores, señoras, señores. Reunido los días 19 y 20 de junio último el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, formado por don Francisco Grande Cobián, don Nicolás Cabrera Sánchez, don Julio Rodríguez Villanueva, don José Antonio Martínez Álvarez y presidido por don Severo Ochoa de Albornoz, acordó por unanimidad conceder el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1981 al pionero de la bioquímica española, cuya actividad ha dado origen al desarrollo de una pujante escuela de bioquímica universalmente reconocida, don Alberto Sols García. La labor del doctor Sols ha originado una pujante escuela de bioquímica en España, universalmente reconocida.
reunido el día 25 de junio último, el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y Comunicación, compuesto por don Amando de Miguel, don José Ortega Espotorno, don Juan Velarde Fuertes, don José Ramón Álvarez Rendueles, don Juan Cueto Alas y presidido por don José Ferrater Mora, por unanimidad solicitó de la Fundación Principado de Asturias la posibilidad de desdoblar el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y Comunicación. Aceptada la propuesta, el jurado acordó por unanimidad conceder el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1981 por sus aportaciones sobre el funcionamiento de la economía española, al análisis estructural, a la dimensión espacial de la estructura social y económica de España e Hispanoamérica y por su dilatada labor universitaria, a don Román Perpiñá Grau. El profesor Perpiñá recibe el título de su premio de manos de Su Alteza Real. Las estatuas, las esculturas de Joan Miró, que también corresponden a cada uno de los premiados, no figuran en este momento, son difíciles de transportar. El mismo jurado acordó conceder también por unanimidad el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1981 a doña María Zambrano Alarcón por su larga labor filosófica y literaria realizada durante medio siglo, expuesta en numerosas publicaciones, y por su labor docente, tanto en España como en Hispanoamérica. Recoge este premio en su nombre don José Ortega Espotorno, quien leerá un mensaje de la ilustre galardonada. La ausencia de la premiada María Zambrano, la eterna exiliada española, ha sido compensada hoy con una visita que en estos momentos están haciéndole algunos representantes del Centro Asturiano en Ginebra, en su hogar suizo. Majestades, Alteza, señores ministros, primer ministro y señores ministros, señoras y señores. María Zambrano, imposibilitada de venir a este acto por estar enferma, me rogó que dijese estas palabras, es su título, Palabras de gratitud. Dice así: al lamentar la imposibilidad en que mi deficiente estado de salud me pone de asistir personalmente al acto de entrega de los Premios Príncipe de Asturias 1981 y de recibir, por tanto, de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, el que me fue otorgado, Comunicación y Humanidades, que en su momento y con toda espontaneidad me honré en aceptar, se me hace presente que mi ausencia puede ser un modo de presencia más intensa por la palabra. Puedo manifestar que lo recibo en verdad con alegría y honor de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, acompañado por sus padres los reyes de España, a quienes dirijo mi salutación. Y se me hace más viva hoy esa suerte de claridad que se desprende de la figura histórica desde su aparición en modo creciente, que no podría proceder solo de la nítida juventud de este príncipe, sino de encenderse en ella una luz en la que aletea una presencia donde se juntan lo joven y lo inédito, esperanza de una historia que se abre. Séame permitido, ruego, expresar mi reconocimiento al jurado que me discernió el premio, personificándolo en don José Ferrater Mora, filósofo de obra ingente y pensamiento sutil, y en el escritor Camilo José Cela, que, según tengo entendido, pidió el premio para mí. Y muy vivamente de agradecer al miembro de ese jurado, don José Ortega Espotorno, que haya comprendido y aceptado mi ruego de ser él quien me represente en este acto, por ser portador del nombre de don José Ortega y Gasset, su padre y maestro mío,
en cuya línea de pensamiento es esencial la expresa y reiterada fe en el hombre nuevo, tallado a cincel en el español nuevo, el de la aurora, me he dicho siempre. Se me aparece, pues, que en la contextura del Premio Príncipe de Asturias se manifiesta una clara seriedad de un nuevo estilo que espero sea de fecunda vida. Agradezco, en fin, las atenciones de los directivos de la Fundación Principado de Asturias y, en especial, las de su presidente, don Pedro Masabeu, que en todo momento ha querido hacer posible mi asistencia a este acto. Reitero, por último, a Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, el testimonio de mi reconocimiento. Firmado, María Zambrano. El señor Ortega Espotorno recogerá ahora, en nombre de María Zambrano, la ausente, uno de los ausentes en este acto, el premio que le correspondió, Principado de Asturias. Reunidos los días 2 y 3 de julio pasado, el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de las Letras, integrado por don Ángel González, don Emilio Alarcos Llorac, don Fernando Lázaro Carreter, don Antonio Gala, don Humberto López Morales, don Román Suárez Blanco y presidido por don Pedro Laín Entralgo, acordó por unanimidad conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1981, teniendo en cuenta el intenso valor lírico de su obra, que supone a la vez un testimonio histórico y una actitud ética merecedores de público reconocimiento, a don José Hierro Real. Reunido los días 9 y 10 de julio último, el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de las Artes, constituido por don Antonio Bonet Correa, don Jesús María Caamaño, don Miguel Fisac, don José Gudiol, don Orlando Pelayo, don José Ramón Fernández Cuevas, don José Antonio Caicoya, y presidido por don Federico Sopeña, acordó por unanimidad conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1981, valorando su destacadísima colocación en el panorama europeo de la música sinfónica y de la ópera, a lo que se añade el deseo de estimular que el galardonado contribuya directamente, sin perjuicio de su brillante carrera internacional, al trabajo intenso con la Orquesta Nacional, a don Jesús López Cobos. Actualmente, López Cobos es director de la Deutsche Oper de Berlín, de la Ópera de Berlín. Reunido el día 15 de julio pasado, el jurado correspondiente al Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana, integrado por don Antonio Garrigues, don Amaro González Mesa, don Manuel de Prado y Colón de Carvajal, que delegó su voto, don Plácido Arango Arias, don Rafael Luis Fernández Álvarez, don Teodoro López Cuesta, y presidido por don José María de Areilza, acordó por unanimidad conceder el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana 1981 a don José López Portillo, presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
teniendo en cuenta que bajo su mandato se cerró para siempre el contencioso hispano-mexicano, formándose así el último eslabón de la reconciliación hispana y de la paz civil del pueblo español, proceso que resulta fundamental para la cooperación iberoamericana. Recogerá este premio en su nombre doña Margarita López Portillo, quien leerá también un mensaje del ilustre galardonado. La hermana del presidente de los Estados Unidos de México se dirige primero a recoger el premio, el título correspondiente, de manos de Su Alteza Real, y como dijo el secretario de la Fundación, leerá un mensaje del presidente mexicano. Majestades, Alteza, el señor presidente López Portillo me ha honrado con la distinción de representarle en este acto de singular trascendencia que significa un motivo de orgullo para los mexicanos empeñados en promover continuamente la amistad y la cooperación iberoamericanas. En este sentido, quiero recordar las palabras del presidente de México. En la vasta hermandad de los pueblos de nuestra América, encontramos en España el lazo de unión que nos vincula con el pasado y la imaginación creadora que alienta la visión del porvenir. Al recorrer senderos de libertad, tratamos de determinar los puntos cardinales de nuestros propios destinos. Consciente de ello, el Gobierno de México ha venido desarrollando en los últimos años una intensa labor de cohesión y de mayor proyección económica y social entre nuestros países. La cooperación entre naciones que comparten las mismas raíces, idioma y aspiraciones debe seguir siendo impulsada como el más eficaz medio para superar los conflictos que lamentablemente están ocurriendo entre pueblos hermanos. Esta distinción que hoy se confiere al presidente de México está inscrita en el contexto de los jóvenes pero felices relaciones que reencontraron a nuestros dos países hace ya casi un lustro. El premio Príncipe de Asturias constituirá sin duda un significativo estímulo para la intensificación de la cooperación hispano-mexicana, hoy por hoy, ejemplo de colaboración en todos los órdenes. El señor presidente López Portillo me ha pedido que al manifestar su agradecimiento por tan elevada distinción, transmita en su nombre a vuestras majestades y a su Alteza, el príncipe heredero, un saludo cordial con los sentimientos de su mayor afecto y su más alta consideración. Tiene la palabra, en nombre de los galardonados, don José Hierro. Señora Alteza Real, me ha sido encomendada la honrosa tarea de agradecer, en nombre de los galardonados, la concesión de los premios Príncipe de Asturias. Cualquiera de ellos hubiera podido representar mucho mejor que yo este papel. Y no lo digo exclusivamente en consideración a sus méritos, lo que sería en sí misma una razón suficiente, sino por otra causa. El poeta es esencialmente subjetivo. Si yo hablase en mi propio nombre, si yo no fuese el accidental portavoz de estas personalidades eminentes, no dudo que se me toleraría cierto grado de subjetividad
incluso ciertos guiños irónicos que no disonasen, que no perturbasen la solemnidad de este acto académico. Pero al hablar en nombre de los premiados, la cortesía y el respeto que les debo me obliga a adoptar un tono en cierto modo impersonal. Me obliga a ahorrarme expresiones u opiniones que no puedan suscribir mis distinguidos compañeros. Desde luego, no diré lo que no siento, pero diré lo que siento de una manera ligeramente distinta. Voy al grano. Voy de lo particular y concreto a lo general. Sean las primeras palabras un acto de gratitud a los jurados que, en cada una de las secciones, han decidido que éramos nosotros las personas merecedoras del premio Príncipe de Asturias. La categoría científica, artística y literaria de todos y cada uno de los componentes de los distintos jurados es para nosotros un motivo de satisfacción y de orgullo. Y no solo por su relieve intelectual, está también o sobre todo su independencia, su imparcialidad. Otros jurados probablemente hubieran tomado en consideración, además de los méritos intrínsecos de cada candidato a los premios, su mayor presencia, vigencia en la vida pública española. Pero nuestros jurados no han caído en esa trampa. Han actuado de acuerdo con su conciencia hasta el punto, y permítaseme que me erija en ejemplo, de elegir entre tantos y tan importantes escritores y poetas como existen en la actualidad a un poeta que lleva muchos años sin publicar. Si es nuestro deber, gustoso deber, de bien nacidos, agradecer a los jurados el honor que nos han concedido, no lo es menos hacer público nuestro reconocimiento a la institución que convocó y dotó los premios, la Fundación Principado de Asturias, que, cito, aspira a revitalizar la vida científica, técnica y cultural de Asturias, a ser una palanca de desarrollo y de progreso, a crear un vínculo a la altura del tiempo actual entre la región asturiana y el heredero de la corona española. Se trata de una forma de mecenazgo semejante al que ejercieron los reyes y grandes señores del pasado, pero con una ventaja sobre estos, que no se limitan a patrocinar los trabajos de grandes artistas e investigadores ya conocidos, sino que apuntan al futuro, apuestan a nombres desconocidos, ayudándoles a desarrollar todas sus posibilidades, aun a riesgo de equivocarse. Estas fundaciones, de concepción moderna, como la Principado de Asturias, que acaba de cumplir un año, si algo tienen que ver con los mecenazgos antiguos, poco o nada tienen que ver con otro tipo de fundaciones nacidas hace un siglo o menos aún, cuyo único fin consistía en utilizar el capital del fundador para mantener abierto al público colecciones privadas, a veces realmente absurdas. Su propósito, en fin de cuentas, no era otro que demostrar a las gentes que existió un señor muy interesado por las artes o las letras o la ciencia. Pero ¿cuál era la utilidad real? Su proyección hacia el futuro. Los promotores de la idea de crear la Fundación Principado de Asturias, ellos mismos lo dicen, son conscientes de que solo podrán llevar sus propósitos a feliz término si cuentan con la colaboración de los asturianos, tanto de los que viven en la región como de los que han buscado en otro suelo el campo apropiado. Me parece que en ese aspecto la Fundación no ha de hallar obstáculos mayores. Desde luego yo no soy quien para opinar acerca de la mentalidad y la sentimentalidad del asturiano. Lo que pueda saber, intuir sería mejor decir, procede de la literatura, que es más verdadera que la historia, aunque exagere y caricaturice la realidad, y también de la propia observación, de la compañía amistosa de que he disfrutado en mis fugaces visitas a estas tierras. Allá en el fondo de esta literatura está Jovellanos, un hombre del siglo XVIII, rodeado de gentes, las de todo el norte peninsular, cuya cultura se ha detenido en el gótico, cuando no en el románico. Gentes resignadas a vivir en la contemplación de una hermosísima tierra, gentes pobres e hidalgas, aisladas del resto del país por la cordillera. La relación del asturiano con su tierra es la del amante con la amada. Han sido, como esas parejas de enamorados que se adoran, que no pueden vivir separados, que son incapaces de hacer otra cosa que contemplarse constantemente. Por eso, el remedio para romper el hechizo fue alejarse de su tierra, camino de América. No se trataba de descubrir, de fundar, sino de buscar un lugar donde las grandes capacidades del asturiano pudieran desarrollarse.
pero siempre evocando la tierra materna, soñando con el retorno. Y muchos, los más desventurados o los muy afortunados, volvían. Estos, los afortunados, aquellos a quien la fortuna había sonreído, eran los indianos. Empleaban lo que habían ganado en tierras ajenas en erigir iglesias o escuelas en tierra propia. Eran testimonio de aquel amor y de aquella ausencia. Y una manera de compensar a aquel niño que fue el que no tenía escuela, el que tuvo que emigrar. Ellos fueron la prehistoria de las fundaciones. El indiano del siglo XIX era casi lo contrario del conquistador del siglo XVI. El conquistador iba para no volver, se trasterraba. El asturiano llevaba en su corazón estas montañas y estos valles que son como jardines, como mosaicos verdes, donde todo es diminuto, donde todo se puede acariciar con los ojos, donde todo está al alcance de la mano, a escala íntimamente humana, empequeñecido, diminutivizado, como la arquitectura asturiana. Iba para contemplar a su tierra de origen, empequeñecida por la distancia, y la comparaba con su tierra de adopción, y era esta la que resultaba vencida en el cotejo. Pero cuando las gentes llegadas de fuera comenzaron a manchar la pureza del paisaje, recuérdese el testimonio de Palacio Valdés, el asturiano empezó a perder aquel respeto casi sacro hacia su tierra y, sin dejar de amarla, supo que podía ser un terreno apto para desarrollar sus capacidades económicas, culturales o industriales. El casino de Vetusta, su biblioteca sobre todo, pasó a ser una estampa amarillenta del pasado. Por eso, y pido perdón por la digresión, creo que la Fundación Principado de Asturias cuenta ya con la colaboración de los asturianos. Estas palabras mías se han alejado del propósito inicial. Decía yo que trataría de ser objetivo, puesto que yo no soy sino el portavoz de los favorecidos con esta importantísima distinción. Pero el hombre propone y el demonio del subjetivismo dispone. Mi discurso se ha convertido en una especie de muñeca rusa. En el interior, el jurado, conteniendo al jurado la Fundación Principado de Asturias y acogiendo a la Fundación la tierra, el paisaje y sus gentes y su cultura. O, si se me admite otro ejemplo, primero la cuerda, después la caja de resonancia y por fin el local, el ámbito, la sala de conciertos. Pero el sonido que emiten los que escriben o hacen música o investigan no podría transmitirse sin el aire, por lo que después de dar las gracias al jurado, a la Fundación y a los hombres de una tierra que hacen posible una hermosa aventura cultural, se hace necesario dar gracias al aire. El aire, apartándonos ya del resbaladizo terreno de las metáforas y las alegorías, se llama libertad. La libertad preciosa de nuestro clásico, el aire que tenemos que respirar cuantos creamos. Y este acto es un signo de que el aire ha empezado hace poco tiempo a llegar a nuestros pulmones. Los premios cuya concesión hoy agradecemos, los que hemos sido favorecidos por ellos, llevan un nombre, Príncipe de Asturias, el de Vuestra Alteza. No soy tan impertinente ni tan sabio como para permitirme dar lecciones. Quiero nada más llamar la atención de Vuestra Alteza sobre un acto que tal vez, cuando sea un descendiente vuestro quien ostente el título de Príncipe de Asturias, quede desvanecido en vuestra memoria. Este acto es significativo porque supone un reconocimiento de algo que no siempre los gobiernos toman en cuenta, los valores de la cultura. Las dictaduras ponen la cultura, una sola, la suya, a su servicio, al servicio de su política. Las democracias se ponen al servicio de la cultura, la aceptan como es. En el fondo es una tarea inteligentemente política, porque de la misma manera que constituiría una torpeza aquella pregunta de Stalin refiriéndose al Papa ¿con cuántas divisiones cuenta?, resulta poco inteligente preguntarse ¿con cuántas divisiones cuenta un investigador, un músico, un poeta? Para muchos, un poeta, que en la escala de valores utilitarios constituye el más bajo escalón, es, en el mejor de los casos, esa voluta que adorna el pináculo de un edificio. Pero ese objeto, considerado poco más que como objeto decorativo
y al que se rompe y arroja al suelo despiadadamente puede causar enormes daños en su caída. Pongamos un nombre a esa voluta, Federico García Lorca, y sabremos, desde el punto de vista político, el daño que hizo al caer. Dije que no estoy en disposición de dar consejos, excepto este, que no considero excesivamente impertinente. Este aire de libertad que respiramos, el que nos permitirá continuar adelante en la tarea de lograr esa España que anhelamos, tiene una fecha, 24 de febrero. Es decir, Vuestra Alteza no tiene que prestar atención a mis palabras, sino que le basta con mirar alrededor. Señor, si el presente no hubiese empezado el 24 de febrero, sino que se llamase tarde del 23 de febrero, no estaríamos aquí. Hemos pasado tantos años oyendo palabras de elogios prefabricados que mucho me temo que alguien pueda pensar que son igualmente mecánicas estas palabras que, interpretando los sentimientos de mucho, os van dirigidas. Vuestra Majestad no pregunta cuántas divisiones puede movilizar un hombre de la cultura. Sabe que un libro o un cuadro creados libremente importan. Por eso recibe cada año a escritores y artistas. No necesita convertirlos en escritores o pintores de cámara. Al respetarlos y admirarlos, ha conseguido todo su respeto y admiración. Por eso decía, Alteza, que no son mis palabras sino los ejemplos lo que importan. Tal vez un día comprenderéis la importancia que para España ha tenido esta actitud de vuestro augusto padre, que no ha permitido avanzar un paso más hacia la tiranía. Ha ido hacia la tolerancia, es decir, ha ido hacia la democracia, que consiste, entre otras muchas cosas, en el respeto mutuo. Consiste en que don Santiago Carrillo pueda decir lo que antes no podía y que don Blas Piñar pueda seguir diciendo lo mismo que decía. Con el discurso pronunciado por el poeta José Hierro, en nombre de los galardonados, termina la primera parte del acto académico de entrega de los premios Principado de Asturias 1981. Naturalmente, esta primera parte, que en estos momentos recibe el aplauso a su colofón, si este ha sido el discurso del poeta, será cerrada por Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. He querido que las primeras palabras en público que pronuncie en mi vida tengan precisamente como marco este Principado de Asturias, cuyo título con tanto honor ostento. Unas palabras para expresar la satisfacción que siento por encontrarme de nuevo en esta tierra a la que estoy estrechamente vinculado, y presidiendo también por vez primera, al obedecer la indicación de mi padre, un acto tan significativo como el que estamos celebrando. Mi enhorabuena a quienes han recibido los premios que llevan mi nombre y a los miembros de los jurados que han tenido el acierto de elegirlos. Gracias a todos los que habéis acudido hoy aquí para realzar esta ceremonia que contiene una gran esperanza de futuro. Y por último, mi felicitación más sincera también a la Fundación que inicia ahora una labor importante y que ha de tener una significación destacada y eficaz en beneficio de esta Asturias querida, que llevo y llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón.
Esta entrega de premios Príncipe de Asturias ha sido la ocasión excepcional e histórica de la primera intervención oficial de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. Queda clausurado el acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias.